Vamos a pasar ahora a trompa uterina, que es, les diría, uno de los órganos más fáciles para reconocer al microscopio óptico y para estudiar, porque es bastante llamativa su estructura y muy característica, y es muy fácil de reconocer. Bueno, también como un resumen muy general, recordamos también que son órganos pares, las trompas que están a ambos lados del útero, y son órganos huecos, ¿sí? O sea, tienen luz. Y fíjense que también tenemos esta imagen anatómica y acá tenemos una pieza quirúrgica, acá se ve el ovario. Fíjense que se ven como las cicatrices en la superficie del ovario, que le da ese aspecto que llamamos cerebriforme, porque parece como un pequeño cerebro, característico de que acá se han producido ovulaciones y por eso quedaron como las cicatrices en la superficie. Este sería el útero, como está acá en la imagen, y las trompas que tienen un extremo uterino y un extremo libre, que es el que está en relación al ovario y que termina en todas estas prolongaciones en forma como de dedos, que son las fimbrias. Y van a ver que todo lo que se refiere a trompa, hablamos de que es tubario, porque es un tubo, y se llama justamente trompa porque tiene forma como de trompeta. Fíjense, el extremo inicial, que es como el extremo uterino, es el más fino, y hacia el extremo se abre, hacia el extremo libre se abre como en un diámetro mucho más ancho y constituye así la forma como de trompeta que caracteriza a este órgano. Bueno, después también a nivel anatómico, las trompas tienen distintos segmentos. Vamos a tener el segmento intramural, o sea que está dentro de los muros, dentro de la pared del útero, el istmo, la ampolla, que es el segmento más ancho, el infundíbulo y finalmente las fimbrias, que dijimos que son esas proyecciones digitiformes que van a estar en contacto o en relación, mejor dicho, con el ovario. Pasando a la estructura histológica, tenemos las capas. Como este es un órgano hueco, vamos a describirlo desde el centro hacia afuera. Si recuerdan antes, hablamos del ovario, que era un órgano sólido, un órgano macizo, ese lo describimos de la superficie hacia adentro. Eso es importante para organizarse al hablar y al describir los órganos. Entonces vamos a tener tres capas, una mucosa, una capa muscular y una serosa. La mucosa es la capa más interna, entonces la llamamos endosalpinx. Salpinx es todo lo relacionado con la trompa uterina o trompa de falopio. La muscular, que tiene el prefijo mio de músculo, miosalpinx, y la serosa, que es el mesosalpinx. Y fíjense que cuando vemos este corte histológico aumento panorámico, lo que llama la atención es que sí, es un órgano hueco, tiene luz, que la vemos acá, toda la luz blanca, digamos, vacía, pero no es una luz, digamos, de forma circular como la luz de los vasos sanguíneos, como por ejemplo el vaso sanguíneo que vemos acá. Fíjense que es casi totalmente redonda la luz. Esta es una luz muy compleja, ¿sí? Y esta luz compleja que le da esta forma, que hablamos de luz estrellada, fíjense como si fuera una estrella de muchas puntas, de puntas torcidas, es lo que caracteriza al órgano. Cuando uno ve la trompa a este corte panorámico, ya la reconoce. No hay otro órgano del cuerpo que sea igual. Obviamente que uno siempre tiene que tener la idea del órgano en la cabeza y después ir más a aumento a identificar todas las capas y con eso asegurarse. Pero este órgano ya con verlo a bajo aumento lo reconocemos. Entonces, fíjense que esto es lo más importante. Y se los pongo así adentro de una estrellita con colores para que se acuerden, por favor, para los exámenes. Es fundamental
que recuerden esto y lo tengan bien presente. Ahora, vamos a ir viendo capa por capa. La mucosa está compuesta por estos pliegues delgados, que son los que le dan justamente esa complejidad a la luz, y en el extremo libre siguen formándose los pliegues, pero ahora constituyen las fimbrias. Fíjense, esto es como un mayor aumento de una de estas partes, donde se ve cómo inician los pliegues, y en cambio, fíjense que este es el extremo libre, porque acá termina y sigue habiendo pliegues, y eso es lo que constituye la fimbria. La mucosa eh, justamente de la trompa está compuesta por epitelio cilíndrico simple. Este epitelio cilíndrico es de una sola capa de células, pero tiene tres tipos de células. O sea, no es que hay varias capas, pero sí hay células distintas e interpuestas entre sí. O sea, están una al lado de la otra. Aproximadamente un 25% de las células de la trompa son ciliadas, es decir, que tienen cilias móviles en la superficie. Acá se ven como penachos de pelos en la porción apical, que son las que van a ir batiendo, o sea, moviéndose para transportar al ovocito. Y la zona donde las vemos más abundantes es en el infundíbulo, la parte que está más cerca de las fimbrias, y la ampolla, que es la parte más ancha de la trompa y donde se produce la fecundación. Aproximadamente un 60% de las células del epitelio son células secretoras. Estas, en vez de tener cilias, tienen gránulos en la superficie que lo que producen es el fluido tubular, el líquido que está eh, en la luz de la trompa. Y fíjense, por ejemplo, si acá reconocemos esta célula como una célula ciliada que tiene su penacho de cilias en la porción apical, fíjense que las de al lado no tienen cilias, entonces estas son las células secretorias. Y además, en menor proporción, hay un 10% de células que son las que llamamos células intercaladas, que serían células que están como inactivas o bien que estén de reserva. O sea, si se daña alguna de las células laterales, pueden como ocupar ese espacio, pero son las menos, las que son más difíciles de ver. Bien. Después dijimos que, bueno, obviamente que tenemos el epitelio y tenemos el estroma, ¿sí? El corion o lámina propia. Obviamente que acá tenemos el epitelio, vamos a tener membrana basal, recuerden siempre, y el tejido conectivo que le da nutrición al epitelio. Fíjense que acá tenemos vasos sanguíneos, ¿sí? Y bueno, también vamos a tener filetes nerviosos y demás. Eh, Bien. Y después tenemos la capa muscular. Perdón, acá filetes nerviosos no. Tenemos los vasos sanguíneos, me quedé pensando. La capa muscular. Tenemos dos o tres capas de músculo liso. Una capa interna, que es oblicua, que puede no reconocerse y directamente estar fusionada con la segunda capa. Una capa media circular y una capa externa longitudinal que se extiende hacia las fimbrias. Fíjense que la capa media circular quiere decir que rodea la luz de la trompa paralela a ella. Entonces, es como si la abraza, ¿sí? Como si fuera justamente eh, un círculo. Si la luz de la trompa es un círculo, otro círculo que la rodea es la capa circular. Y después la longitudinal es la que va por el eje mayor, o sea, la capa longitudinal va desde acá a acá, o sea, de extremo a extremo. Y en cambio la circular es la que rodea como un anillo cada segmento de la trompa. Y finalmente tenemos una capa serosa que, como sabemos, las trompas están revestidas en su porción más externa por el peritoneo.
Entonces va a estar compuesta por una capa de células mesoteliales, que dijimos que pueden ser planas o cúbicas simples. Estas se continúan con el ligamento ancho del útero, que cae a los costados del órgano. Y acá, por debajo de la capa serosa del mesotelio, tenemos tejido subseroso, donde hay vasos sanguíneos de mayor calibre. Fíjense cómo vemos acá vemos todos los glóbulos rojos adentro de este vaso sanguíneo. Y además, en esta altura podemos encontrarnos con remanentes embrionarios, como vamos a ver más adelante. Bien. Con respecto a las funciones de la trompa, son bastante simples. Una es captar al ovocito con toda su corona radiada y zona pelúcida acompañantes desde la superficie ovárica, captarlo para que entre a la luz de la trompa con las fimbrias. Transportar el ovocito, o si se produce la fecundación, el cigoto, hasta la cavidad uterina. Ser el sitio de fecundación, dijimos que la ampolla, que es la porción más ancha, es donde se produce generalmente la fecundación, y además produce y secreta el fluido tubario. Este fluido contiene nutrientes para el ovocito, para los espermatozoides y el cigoto. ¿Se acuerdan que habíamos hablado también en embriología? Alguien había preguntado por el tema de cómo se nutría el folículo, el cigoto hasta que llega a implantarse. Dijimos que bueno, que está imbibido en distintos líquidos, en realidad no líquidos, en distintos fluidos, entre ellos primero el fluido tubario y después la secreción eh, en las glándulas endometriales. Este fluido también promueve la capacitación de los espermatozoides, que se acuerdan que era una de las etapas para que los espermatozoides puedan fecundar al ovocito y unirse. Entonces, este fluido es fundamental para el mantenimiento normal de el ovocito y de que se pueda producir la fecundación. Entonces, no es que la trompa uterina está vacía adentro, no es solamente un tubo como un caño por el que va el ovocito del ovario al endometrio, sí, a la cavidad endometrial, sino que es eh, un órgano que lo transporta, pero que también secreta una sustancia que lo nutre y que también permite que se produzcan todos estos procesos. Bien, ¿alguna duda de trompa? Bueno, vamos a pasar entonces a la última parte del teórico de hoy, que es eh, una revisión general de cómo se forman estas estructuras desde el punto de vista embriológico. Fíjense que si se acuerdan, en el embrión de 21 días, teníamos entre los somitas y la cavidad corporal intraembrionaria con sus dos capas, la visceral y la parietal, tenemos este sector que es el del mesodermo intermedio. Y es este mesodermo intermedio el que va a dar origen eh, a esta estructura eh, que es la que llamamos cresta urogenital. Fíjense que la cresta urogenital tiene este nombre justamente porque va a dar origen a las gónadas, por eso la parte genital, y uro porque va a dar origen a parte del sistema urinario. Fíjense entonces que se forma a partir del mesodermo intermedio y además se va condensando el mesénquima que lo rodea y constituyen esta gran estructura. Estas estructuras a su vez se subdividen en un área, perdón, medial o más como hacia la línea media y más caudal, que es la porción que va a dar origen a las gónadas, la porción gonadal, y el resto corresponde al mesonefros, que va a tener que ver, digamos, con el desarrollo urinario, con el desarrollo del aparato urinario, y el conducto mesonéfrico, que ahora vamos a ver también
que tiene intervención importante. Fíjense que si tenemos un corte transversal, eh, vamos a tener los túbulos, bueno, mesonéfricos, que van teniendo que ver principalmente con el desarrollo del aparato urinario, con los glomérulos, y tenemos un conducto paramesonéfrico, que es el conducto también de Müller, eh, que va a tener importancia en el desarrollo de otros de otros órganos que no son el ovario. Y fíjense que tenemos la gónada, dijimos en la porción más medial y caudal, y el resto es el mesonéfros. El tema es que acá las gónadas están formadas, son como una masa sólida y no tienen a los ovocitos, a las ovogonias primordiales. Entonces lo que necesitan es que lleguen esas células gonadales primordiales, o células, perdón, germinales primordiales. Estas células germinales se forman del epiblasto, o sea, como las otras capas de desarrollo embrionario, pero van a estar, eh, van a ir migrando, ¿sí? Hasta alcanzar las gónadas e ir a anclarse ahí. Estas células germinales primordiales migran desde eh, el saco vitelino, donde están en la tercera semana, a la cuarta semana alcanzan acá el mesenterio dorsal, o sea, la porción de tejido que une al intestino posterior con la porción dorsal del embrión, o sea, van migrando desde el saco vitelino, mesenterio posterior acá a la cuarta semana. A la quinta semana llegan a las gónadas y finalmente a la sexta semana llegan a las crestas de los cordones sexuales primitivos, ¿sí? Entonces van a migrar desde el saco vitelino hacia los cordones sexuales primitivos. Esta migración es muy importante, se produce como se dice por movimientos amebianos, como si fuera una ameba, cada célula la que va como moviéndose. Esto es por acción de distintos genes y mediadores químicos que les señalizan a las células que tienen que venir a las gónadas a fijarse y ahí desarrollarse. Y además, en simultáneo, lo que va ocurriendo es que el epitelio de las gónadas va proliferando y va penetrando en profundidad y va constituyendo los cordones sexuales primitivos o cordones sexuales primarios. Fíjense que lo que va ocurriendo es que, dijimos, estos cordones sexuales primarios se van, bueno, parte se va degenerando y lo que está más en la superficie va formando nuevos cordones sexuales porque el epitelio se va dividiendo y va como creciendo en profundidad, y al rodear estos cordones sexuales secundarios a las células germinales primitivas constituyen los eh, folículos primordiales, ¿sí? Fíjense que tenemos o sea, los primeros van a ser nidos grandes y después se disponen de a una hasta formar los folículos primordiales compuestos, dijimos, por un ovocito y una una capa única de células foliculares planas. Es decir, lo importante que recuerden es que los cordones sexuales se forman porque el epitelio de revestimiento de la gónada primitiva prolifera y se van como penetrando en profundidad, y que y que las ovogonias, sí, que las células germinales primordiales migraron desde el saco vitelino, donde estaban en la tercera semana, hasta entre la quinta y la sexta semana llegar a las gónadas y alcanzar los cordones sexuales. Bien, eso es lo que tiene que ver con el desarrollo del ovario, pero ahora falta lo que tiene que ver con el desarrollo de las trompas. Bueno, las trompas provienen de unas estructuras que son los conductos de Müller o conductos paramesonéfricos, o sea, paralelos al mesonéfros, ¿sí? Entonces fíjense que los conductos paramesonéfricos o de Müller
se fusionan en una línea media y van a constituir su porción más cefálica, las trompas, la porción fusionada va a dar origen al útero y bueno, y parte también va a dar origen a la vagina, en parte. Pero fíjense que también, además de los conductos eh, paramesonéfricos, tenemos los conductos, dijimos, mesonéfricos, o también llamados conductos de Wolf. Estos conductos de Wolf en el hombre van a dar origen a algunas estructuras, pero en la mujer, como no necesitan formar ninguna estructura, involucionan, se degeneran. Y al involucionar pueden dejar en algunos lugares, pueden quedar remanentes que toman distintos nombres. En la porción, como lo que sería más cefálica del conducto mesonéfrico o de Wolf, cuando quedan estas estructuras tubulares cerca de las fimbrias y del ovario, se llaman epoóforo. Cuando quedan como paralelas a la superficie entre la trompa y el extremo, o sea, el extremo uterino de la trompa y el ovario, se llaman paraóforo, o sea, paralelo al donde están los huevos, o sea, paralelo a donde están los ovocitos. Y finalmente la porción más caudal puede constituir lo que se llama un conducto de Gardner y a veces alguna parte del conducto puede crecer y aumentar de tamaño y constituir así un quiste del conducto de Gardner. O sea, lo que está en línea de puntos y el paraóforo y el epóforo son los restos del conducto de Wolf que en la mujer no se necesitan para formar ninguna estructura, entonces involucionan, pero si queda alguna parte puede constituir alguna de estas estructuras. Y además, a nivel de las fimbrias, puede quedar un remanente, pero del propio conducto de Müller, que es la hidátide de Morgani, que es como si fuera una pequeña prolongación, una estructura como ovoide, que queda como pendiendo de las fimbrias y es un remanente cefálico del conducto paramesonéfrico. ¿Sí? Entonces esto es importante considerar porque no toda estructura que encontramos en relación a estos órganos son, por ejemplo, los podríamos confundir con un tumor si vemos esto o vemos este quiste, y en realidad son remanentes embrionarios. Entonces es importante que conozcan al menos lo general, de dónde provienen a nivel embrionario estas estructuras, para poder entender si nos encontramos remanentes eh, y eso explique, por ejemplo, la presencia de alguna masa o alguna estructura desconocida que nos podamos encontrar en el examen microscópico. Bien, ¿alguna pregunta? Profe, yo te quería Sí. preguntar qué es el estroma. Ya lo hablamos en otro teórico. Acuérdense que parénquima es la porción funcional de los órganos y estroma son todos los tejidos de sostén del órgano, que son principalmente tejido conectivo con vasos sanguíneos, vasos linfáticos y filetes nerviosos. Acuérdense que también les dije, estudien con un diccionario médico. Yo les dejé también en el foro algunos ejemplos de diccionarios médicos. Tienen que saber bien el significado de todas las palabras. A mí no me molesta que me pregunten, para eso estoy, pero yo para que retomemos cosas que ya trabajamos. Parénquima y estroma tienen que saber qué significa. Listo, gracias, profe. No, de nada. ¿Alguna otra pregunta? No, profe, gracias.